Buenos días, hermanos y hermanas, que se lo bendiga. Todos de pie. Adivine a qué libro de la Biblia nos vamos. Romanos, muy bien. Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13, de versículo 1 al 7. Vamos todos a leerlo en voz alta. Romanos 13, del versículo 1 al 7. Todos en voz alta. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque sus servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. ¿Pueden tomar asiento? La semana pasada nosotros concluimos nuestro estudio del libro de Romanos capítulo 12 al mirar la relación, la interacción entre creyentes y el mundo incrédulo, el mundo inconverso. Y en la mañana del domingo pasado nosotros miramos 3 actitudes que los creyentes deberían tener frente a todo tipo de persona, mayormente con personas que no conocen a Cristo, personas incrédulas e inconversas. Primero, debemos de bendecir a todos, especialmente los que nos persiguen. Segundo, deberíamos compartir, tener una actitud de compartir. ¿En qué? En la vida de las personas, en las experiencias de las personas, en sus tristezas y en sus gozos. Amén. Y la tercera actitud que nosotros miramos era que deberíamos ser humildes asociándonos con los humildes. Eso fue la actitud general que deberíamos tener con todo tipo de persona. Y en la tarde nosotros miramos cómo deberíamos reaccionar cuando tenemos conflicto interpersonal con otras personas, de manera especial con personas que no conocen al Señor. Y lo que nosotros aprendimos es que primero, no nos deberíamos sorprender cuando hay conflicto. Debemos de esperar conflicto, porque sucede. Segundo, debemos de ser personas que buscan la paz, buscan reconciliación en la medida posible y en cuanto dependa de nosotros. Amén. Y tercero, que deberíamos ser pacientes y esperar en la venganza del Señor y no entonces hacer o buscar nuestra propia venganza. Eso fue lo que nosotros aprendimos la semana pasada. Hoy día vamos a proceder, vamos a seguir y vamos a iniciar entonces nuestro estudio de Romanos 13. Ya nos estamos acercando al fin, hermanos, después de 6 años. Falta simplemente 4 años más. No. Para los que no saben, tenemos como 5 o 6 años estudiando Romanos. Entonces, vamos a comenzar con Romanos 13 hoy día y
Pareciera como que hay un cambio de tema brusco, pero realmente no es. Porque el 12 al final se trataba acerca de cómo bregar con el mundo inconverso, el mundo que no conoce el Señor. Y entonces estamos mirando ahora en el 13 un aspecto importante del mundo donde todo creyente tiene que tener interacción con esta entidad que se llama gobierno. Que se llama el gobierno. Y entonces hoy día vamos entonces a mirar cómo el creyente tiene que relacionarse con el gobierno que tiene autoridad sobre nosotros. Y vamos a contestar 6 preguntas, 3 en la mañana y 3 en la tarde, para mantener el orden y la ortodoxia en nuestra iglesia. Si quieren anotar las preguntas. Primero, ¿qué es gobierno? Segundo, ¿cuál es el propósito de gobierno? Bíblicamente hablando. Entonces, primero, ¿qué es gobierno? ¿Qué es el gobierno? Segundo, ¿cuál es el propósito del gobierno? Tercero, ¿cuál es nuestra obligación, nuestro deber frente al gobierno? ¿Cuál es nuestro deber frente al gobierno? Cuarto, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de este deber? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de este deber? Quinto, ¿qué sucede si resistimos el gobierno? Y al final, ¿cuándo es que nosotros podemos resistir o desobedecer al gobierno? ¿Bajo cuáles circunstancias? Le voy a decir de antemano que este tema va a sonar fuerte. Lo que realmente, si usted prestó atención a la lectura que hicimos hace un poquito, es un pasaje bastante categórico y fuerte. Y a lo mejor va a tocar alguna fibra aquí. Y al que le toque el sombrero, póngasela. ¿Se dice así? Ok. Entonces, va a tocar fibra este tema. Pero la Biblia toca fibra. Amén. La Biblia no le importan nuestros sentimientos. La Biblia dice la verdad y nosotros tenemos que acomodarnos a nosotros a la verdad y no acomodar la verdad a nosotros. Amén. Entonces, vamos entonces a comenzar en oración. Necesitamos orar. Amén. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Y venimos ante su presencia, Señor, agradecidos, Señor, por su palabra que es luz para nuestro camino. Pedimos, Señor, que usted nos enseñe a través de la exposición de su palabra, guíe nuestros pasos. Ayúdenos, Señor, a entender su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer de nuevo el pasaje. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevas la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo,
tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Que el Señor bendiga su palabra. Primero, ¿qué es gobierno? ¿Qué son como dice el versículo 1, las autoridades superiores? ¿Qué significa esa frase? La palabra autoridad es la palabra en griego exousia y tiene diferentes usos en el Nuevo Testamento. Puede significar el poder de elegir, la libertad de hacer lo que uno quiere. Puede significar el poder físico o mental. Puede significar el poder de gobernar, el poder de dirigir y también el poder de la persona, de la persona en representación del gobierno para dirigir o gobernar. Puede significar la autoridad, por ejemplo, de un esposo sobre su esposa, bíblicamente hablando, y puede ser también una señal un símbolo de la autoridad real, una corona. Pero sabemos que cuando leemos el pasaje, está hablando del poder del gobierno, de esa entidad, ese poder que rige, que guía, que es líder sobre la vida de la población. ¿Por qué? Porque habla de los magistrados, habla acerca del poder de imponer impuestos. Está hablando de esas entidades que existen en nuestra sociedad que dicen, tenemos que hacer esto y no podemos hacer aquello. Que organizan la sociedad, que proveen de alguna forma servicios a la sociedad para que la sociedad pueda funcionar. Amén. Si miramos nuestro pasaje, hay diferentes palabras usadas. Versículo 1, la palabra es autoridades. Versículo 3, autoridades significando que hay varias autoridades. Versículo 3, autoridad, está aplicando a una autoridad individual. Y finalmente en el versículo 3 habla de los magistrados. ¿Quiénes son los magistrados? No son gente que hace magia, ¿ok? Los magistrados son esas personas que representan el gobierno y ejercen el poder ejecutivo de parte del gobierno. Entonces, lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando entonces son diferentes niveles de gobierno y también las personas que trabajan para el gobierno y representan el gobierno y son las caras que nosotros tenemos que mirar cuando vamos a la ciudad o vamos a alguna agencia gubernamental. En términos prácticos para nuestra cultura, significa el gobierno federal. Amén. Ustedes van a aprender ciencia política americana hoy día. En serio. Gobierno federal, gobierno estatal, gobierno local o de la ciudad. También implica las agencias de gobierno, por ejemplo, el IRS, el Servicio Interno de Impuestos, el Departamento de Policía, Departamento de Edificios, Departamento de Fuego, el Ejército, la Junta Directiva de la Educación, el Board of Education, implica el Departamento de Motor Vehicles, ese lugar diabólico, donde parece un lago que arde con fuego y azufre. Implica todas las entidades gubernamentales con las cuales nosotros tenemos que bregar. Y tienen autoridad sobre nosotros. Podemos dar una lista larguísima. Y dice la palabra que estas autoridades son superiores. Son superiores a nosotros. ¿En qué sentido? No es que son mejores que nosotros.
sino cuando dice superior, está encima de nosotros, por encima de nosotros. Vigila a nosotros, tiene autoridad sobre nosotros. Por eso son superiores. No son mejores, pero están colocados por arriba de nosotros. Esto implica, entonces lo que esto significa es que ellos están puestos en un lugar que está encima de nosotros, por encima de nosotros, y tienen el poder de decir a nosotros lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Ellos tienen poder, autoridad, recursos, capacidad que es más grande, que es superior a nosotros al nivel individual. La pregunta entonces es, este pasaje de Romanos 13 que vamos a estudiar, ya entendemos lo que es el gobierno, amén. El gobierno son esas entidades que tienen poder sobre nosotros para organizar y llevar a cabo la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y implica diferentes tipos de gobierno y también las personas que trabajan en el gobierno. La pregunta es, ¿qué tipo de gobierno entonces? ¿Qué Romanos 13, esos imperativos que nosotros vamos a estudiar, ¿a qué tipo de gobierno aplica? ¿Será a democracias? ¿Se dice democracias o democracias? Estoy escuchando dos palabras distintas. Maestra de español. Democracias, ok. ¿Se aplica a una democracia? ¿Se aplica a una república? ¿Cuál es la diferencia entre democracia y república? En una democracia, la gente toma las decisiones. Nosotros somos una democracia en cierto sentido, pero también somos una república. ¿Qué es una república? Donde nosotros no tomamos las decisiones de manera directa haciendo el voto, sino que votamos por representantes que sí toman las decisiones. Somos una república democrática, es lo que nosotros somos. Entonces, democracia, república, monarquía. ¿Qué es monarquía? Un gobierno de monos. No. No. ¿Qué es una monarquía? Una monarquía es donde hay una persona que manda en todos. Un rey, una reina, lo que sea. Es una monarquía. Se aplica entonces a una dictadura donde no es una persona que dice que es rey o reina, pero por poder militar y poder de fuerza obliga a todos a someterse. ¿Se aplica a una dictadura? ¿Se aplica al comunismo, un sistema comunista? ¿Una dictadura comunista? Hermanos, este pasaje no hace distinción en cuanto a tipos de gobierno. Y eso es difícil para nosotros con el sentido democrático que tenemos aquí en los Estados Unidos. Pero este pasaje de Romanos 13 no hace distinción. Y creo que es útil que nosotros recordemos el contexto histórico en el cual este pasaje fue escrito. ¿Qué era el tipo de gobierno que existía en ese tiempo? Era una dictadura. Roma era una dictadura. Ya era el tiempo de los Césares en ese tiempo. Roma, y no tengo un concepto muy firme de la historia romana, Roma fue una república en un tiempo. Después se convirtió en una dictadura con los Césares. Y entonces el César gobernaba con mano de hierro. El César era considerado un dios. El gobierno romano perseguía ferozmente a los cristianos. Los judíos cristianos habían vivido bajo Herodes y Pilatos, que gobernaban con crueldad. Los judíos cristianos
habían vivido bajo una autoridad paralela que se llamaba el Sanedrín, que tenía el poder de excluir las personas de la sinagoga, entregarlos a los romanos para justicia, lo hicieron con Cristo, y también tenía el poder de físicamente asaltar, perseguir y encarcelar a los cristianos. Para eso iba Saulo a Damasco con cartas, para perseguir a los cristianos que estaban en Damasco. O sea, esta carta no fue escrita en un contexto de una democracia donde la gente tenía derechos. Es lo que yo quiero que recordemos. Entonces, cuando está hablando de gobierno y autoridades superiores, el Señor a través de Pablo, en el contexto histórico en el cual Pablo vivía, era un gobierno opresivo, era un gobierno cruel, era un gobierno que hacía lo que quería hacer con la gente, excepto con los ciudadanos, y eso lo vamos a mirar después, los ciudadanos romanos. Entonces, guarda eso en su mente, manténgalo presente, el contexto en que estas palabras fueron escritas. Entonces, esto aplica a gobiernos justos y también a gobiernos injustos. Esto aplica a gobiernos bondadosos y a gobiernos crueles. En otras palabras, cualquier tipo de gobierno que está establecido. Amén. Vamos a seguir con nuestro pasaje entonces. Versículo 1. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las personas están supuestas a estar sometidas a las autoridades superiores. Pero ¿qué más podemos aprender acerca de estas autoridades superiores? Su autoridad, su poder no es inherente, no es innato, no viene de sí mismo, porque no es que ellos son inteligentes, no es que claro, muchos gobiernos no son inteligentes, amén. No es que son inteligentes, no es que son especiales o son buenos, que eso no es la razón por la cual los gobiernos tienen su autoridad y tienen poder, sino que su poder viene, su autoridad viene de la autoridad de Dios. Y esto choca este principio. Versículo 1. Porque no hay autoridad sino parte de Dios. Cualquier autoridad que existe es porque Dios ha concedido a ese ente, a esa entidad, autoridad. Le voy a dar un ejemplo. Los esposos no tienen autoridad en sí mismos porque son bonitos ni inteligentes. Simplemente mire los varones aquí en este lugar. Es un chiste, hermanos. La autoridad que nosotros tenemos como esposos no es porque somos ni inteligentes ni buenos. Muchas veces la autoridad que nosotros tenemos es a pesar que somos feos, somos tontos y somos un poco groseros. Pero nuestra autoridad es atribuido a nosotros de parte de Dios. Es establecido por Dios. Amén. Y entonces, y esto no es un tema sobre la familia. Entonces, de cierta forma, la manera en que una esposa interactúa con el esposo es un reflejo de su interacción con Dios en un sentido. ¿Ok? Es lo mismo con el gobierno. Dios ha establecido el gobierno. Ha concedido autoridad a los gobiernos que hay. El gobierno no tiene autoridad en sí mismo.
a no ser si Dios le permite tener ese poder. Amén. Y entonces, y esto es sumamente importante. Nuestro versículo dice que no hay autoridad, sino que viene de parte de Dios. El Señor es la autoridad verdadera y absoluta. Él es el soberano verdadero. ¿Sabe lo que significa la palabra soberano? Rey. Gobernador. Un soberano, usado no como adjetivo, sino como sustantivo, ¿se dice? Noun. Sustantivo, gracias. Es un rey, un soberano. Es un rey. Él es el rey, el soberano absoluto, gobernador, señor sobre todo. Y cualquier entidad que tiene autoridad aquí en la tierra es porque Dios le ha dado o permitido esa autoridad, ese poder. El Señor ha establecido su autoridad, dice nuestro versículo. Leamos el versículo de nuevo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Esto es difícil de entender y aún de aceptar en algún sentido. Piensa en la democracia. Las democracias de la Grecia antigua, donde cada ciudad la gente tomaba voto en grupo, en masa, y tomaban decisiones. Eso es receta para caos, pero está bien. Eso era la forma de gobierno. Una república, lo que tenemos aquí en nuestro país, donde la gente vota y ponga en poder sus representantes para tomar decisiones y también los saca, ¿cierto? Tiene el poder de sacarlos también al votar por otro. Los Estados Unidos es una república, la República Dominicana es una república, Brasil es una república, México es una república, ya hay muchos. Una oligarquía, la oligarquía corrupta de Rusia es una autoridad. Oligarquía, México, durante mucho tiempo bajo el PRI. ¿Dónde están los mexicanos? Bajo el PRI. Era una mafia de gente que gobernaba el país, ¿cierto? Monarquía, los reyes y reinas, algunas buenas, algunas injustas y crueles, de Europa. Dictadura militar. El de Santo Domingo, ¿cómo se llamaba? Trujillo, gracias. Yo tenía aquí Balaguer, pero no, él era el cuello que manejaba a Trujillo, lo que yo he escuchado, pero no sé si es la verdad. Trujillo, Pinochet, aún Hitler, Franco, dictadura comunista, el gobierno chino de Cuba, de Corea del Norte. Y esto, mis hermanos, o sea, la idea es que estos gobiernos han sido establecidos por Dios. Y no hay manera de evitarlo. Y es difícil de entenderlo porque muchos de estos gobiernos son repugnantes moralmente. Y aún así las Escrituras nos enseñan que los gobiernos al final tienen su autoridad de parte de Dios. Ellos no pueden existir si Dios no permite que existan. Y no pueden tener la autoridad que tienen si Dios no permite su autoridad. Ahora, sabemos que el Señor levantaba gobiernos, aún gobiernos malos, porque servían un propósito. Por ejemplo, traer juicio sobre una nación, o para ser usada para traer juicio sobre otra nación. Siendo honesto, yo creo que los gobiernos que hemos tenido, este que tenemos y probable la que vamos a tener, son un juicio para nosotros. Y aún así, tienen autoridad. Y Dios va a permitir esa autoridad, en un sentido para azotar a esta nación. Y para cumplir sus propósitos proféticos, amén. Le dije que esto es duro.
Por ejemplo, el imperio de Asiria fue levantado para castigar el reino de Israel, el norte, el reino del norte. El reino de Babilonia fue levantada. ¿Para qué propósito? Para traer juicio sobre Judá. El reino de Persia fue levantada para seguir el castigo sobre el pueblo entero de Israel. Ahora, no sé de qué manera el Señor levantó estos pueblos, estas naciones, estos gobiernos, pero el Señor los usó para azotar a su pueblo. Pero lo que sí tenemos que recordar, mis hermanos, es que el Señor es soberano y es el soberano sobre la historia. Nada sucede sin que Él lo decreta o permite. Y nosotros tenemos que confiar en sus fines, su fin de bondad y de sus planes en nuestra historia. Ahora vamos a volver al versículo 2. Romanos 13, 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, cuando nosotros oponemos al gobierno, estamos oponiendo a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha puesto en lugar. Y la consecuencia es que nosotros somos sujetos a la condenación, sea de parte del gobierno o sea de parte de Dios. La clave aquí es entender de que cuando nosotros estamos teniendo alguna interacción con el gobierno, estamos teniendo interacción con algo que ha sido establecido por Dios, sea el gobierno bueno o malo. Entonces, cuando nosotros mentimos al gobierno, estamos mintiendo a una institución establecida por Dios. Entonces, si estamos aplicando por beneficios y estamos mintiendo en la aplicación para conseguir más, estamos mintiendo a una institución establecida por Dios. Cuando desobedecemos a la ley, estamos desobedeciendo a una institución establecida por Dios. Cuando estamos, entonces, por ejemplo, si yo ignoro una ley de tránsito, estoy ignorando a lo que ha sido establecido por Dios. ¡Ay, me choca! Cada uno tiene las orejas rojas aquí en este momento. Varios tienen las orejas rojas en este momento. Cuando defraudamos el gobierno, cuando mentimos en nuestros income taxes al final de año, cuando aparecen niños que no existen, cuando aparecen donaciones que no existen, cuando aparecen deducciones, gastos de empresa que no existen, cuando su contable dice, vamos a ver lo que podemos hacer con esto, tenga cuidado. Estamos defraudando a una institución establecida por Dios. Estoy predicando el ideal, enseñando el ideal aquí, porque eso es lo que Dios dice. Dígame lo contrario en este momento. No hay manera. Ok, ¿qué es el gobierno entonces? Son esas entidades que Dios ha establecido, que están encima de nosotros, superiores a nosotros, y tienen poder para regir, para dirigir, para determinar en algún sentido el curso de nuestra vida, no importando el tipo de sistema gubernamental.
Ahora, no estoy diciendo que todos los sistemas gubernamentales son iguales. Algunas tienen más virtud, por decir, son mejores, más eficientes que otros. Amén. Pero el pasaje no hace distinción. Ok, ya entendemos lo que es gobierno. Amén. Ok. Segundo, ¿cuál es el propósito del gobierno? Entendemos que el gobierno ha sido establecido por Dios y cuando nosotros tenemos alguna interacción con el gobierno, estamos teniendo interacción con una entidad que ha sido establecida por Dios. La siguiente pregunta es, ¿con qué fin, con qué propósito, por qué hizo Dios el concepto de gobierno? Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 26 a 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como hemos dicho en el pasado, este pasaje se llama el mandato cultural o el mandato de dominio. Y la idea aquí es que Adán y Eva fueron creados para tener dominio sobre la tierra, para que fueran fructíferos, para que se multiplicaran, para que llenaran la tierra y tuvieran dominio, para que ¿cuál es la palabra? Para sojuzgarla, para desarrollarla, para cultivarla, para edificarla, para construir sobre ella. O sea, como hemos dicho anteriormente, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es inteligente, Dios es moral y Dios nos hizo inteligentes y morales. Y Dios nos hizo entonces inteligentes para tener dominio sobre la tierra. Y parte del plan de Dios es que el hombre trabaje la tierra, desarrolle la tierra. Y entonces los teólogos dicen que implícito en esto es la idea de crear gobierno para sojuzgar la tierra, que el hombre tenía que organizarse para poder entonces desarrollar la tierra de una forma inteligente y capaz. Entonces el gobierno es parte de esto para ser gerente sobre las personas y para ayudar a crear los recursos y la estructura necesaria para edificar y desarrollar la tierra. Por esta razón, la gente se juntaba de diferentes formas, monarquía, república, dictadura, para tener algunos beneficios en común creados. Por ejemplo, calles, autopistas, correo, defensa común, protección, educación, protección de criminalidad dentro del pueblo. O sea, para que la sociedad pudiera desarrollarse, era necesario que gobiernos se formaran. ¿Por qué? Porque si cada uno simplemente tiene su rancho y una pistola, puede existir y existen lugares así, pero nunca se desarrollan. Amén. Piénselo. En México hay lugares así, mis hermanos mexicanos, ¿cierto? Donde no hay policía. Que la pistola es la ley, me imagino.
y la gente defiende su rancho, defiende su familia. Y si uno es parte del clan, por decir, está bien. Viene alguien de afuera, todo el mundo tiene su arma apuntada, preguntando quién eres. ¿Es cierto o no? ¿Sí? Pero esos lugares no tienen la capacidad, y ustedes me corrigen si estoy equivocado, de desarrollarse y convertirse en lugares desarrollados. Correo, recoger la basura, calles edificadas, educación. Es difícil, ¿cierto? Por eso entonces los gobiernos se formaron, porque son parte entonces integral de desarrollar la tierra, de sojuzgar la tierra. Amén. Entonces, por esta razón, aún en países con dictaduras, estos beneficios existen. Hay calles, hay policía, recogen la basura, se supone. Hay correo, hay educación pública, por decir. O sea, aún así, proveen, quizás no lo hacen bien, pero proveen esos beneficios. Y esto todo tiene que ver con el mandato cultural, el imperativo de que nosotros fuéramos fructíferos, multiplicáramos y llenáramos la tierra y tuviéramos dominio sobre ella, sojuzgándola. Cada vez que un grupo de gente se juntaba en las Escrituras, había algún tipo de gobierno. Habían tribus, por ejemplo, Abraham era cabeza de su tribu, de su gente. Egipto tenía su monarquía con Faraón. Israel tenía su teocracia con el Señor guiando el pueblo a través de sus representantes, Moisés, Josué, los jueces y con Samuel siendo el último juez. Israel tuvo una monarquía con Saúl siendo su primer rey, porque quería ser como las otras naciones, e Israel tuvo sus reyes hasta fue llevado en cautiverio a Babilonia. Una vez bajo el control imperial de Asiria y Babilonia y también de Persia, Grecia y los romanos, Israel tuvo diferentes grados de autonomía gubernamental. Bajo los romanos, los judíos tenían cierto grado de gobierno, autogobierno a través del Sanedrín. Hoy día Israel es una república democrática. Y cuando Cristo regrese y reine en su reino milenial, va a ser una monarquía. Cristo siendo rey sobre todas las naciones. ¿Amén? ¿Qué quiero decir? Gobierno siempre, algún grado de gobierno siempre ha sido parte de la humanidad, parte del plan de Dios para desarrollar la humanidad. Mi punto aquí es que la creación de gobierno, sea la forma de gobierno, siempre ha sido parte del plan de Dios para los hombres. Entonces, ¿cuál es el propósito de gobierno? Vamos a volver a Romanos 13, por favor. Romanos 13. Del versículo 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vamos a enfocarnos en el versículo 4 en este momento. Y después, más tarde, vamos a mirar el versículo 3. Pero en el versículo 4 veo por lo menos dos propósitos de gobierno. Primero, es para nuestro bien. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. La palabra griega aquí es la palabra agathos. Y significa beneficio, provecho. Hermanos, aunque nosotros no creemos
el gobierno es para nuestro beneficio. A veces no se siente así. Regresé de vacaciones y ahí estaba una cartita especial con una foto de mi carro. Que hermano Betty, cuando estaba recogiendo los hermanos el miércoles de Manhattan para venir a la iglesia, no sabía que había cámara en Broadway, donde chequean la velocidad. Entonces, para advertir a los hermanos. Yo estaba yendo un poquito más de 10 millas por hora arriba del límite. Creo que el límite es 25 y yo estaba viendo 36. Y entonces, $50. No siento beneficiado, Jorge, por esto. No me siento beneficiado. Pero no es bueno que hay algún tipo de control sobre la velocidad que la gente maneja en la ciudad para que no mate a la gente. Si pienso en lo mío personal, no me siento beneficiado. Pero si pienso en la sociedad, ok, se puede hacer un argumento que hay beneficio. Amén. Entonces, aunque no lo creamos, el gobierno es para nuestro beneficio. Piense cómo sería la sociedad si no hubiera gobierno. No habría, si no hay policía. Significa que todo el mundo tiene que proteger su apartamento, su casa, con armas y siempre estar pendiente. A mí me daría miedo entrar en los edificios de Manhattan si no hay policía. No habría transporte público. ¿Cómo llegarías a tus citas? Hermana Elba, ¿cómo llegarías a su cita médica si no hay bus? Ella dice, entonces yo busco un carro. Pero si no hay gobierno para mantener las calles, ¿cómo va a poder pasar un carro? Usted va a necesitar un caballo entonces. No habría protección nacional para cuidar nuestra nación. No habría correo. Usted tendría que llevar cada carta. Piénselo. Tendríamos que llevar cada carta. Algunos dicen, no, pero yo usaría entonces email, correo electrónico. Sí, pero si no hay gobierno para establecer normas y patrones y prácticas para que sistemas pudieran interactuar y todo, el correo electrónico no existe. Amén. No habría agua limpia. Y algunos de ustedes saben lo que eso significa. Tener que hervir siempre cada gota de agua que usted va a beber. Pero no hay con Edison tampoco. Entonces, ¿cómo va a llegar el gas a su casa? ¿Está captando las implicaciones? No habría camiones de basura. ¿Qué haría usted con su basura? La gente antiguamente lo echaba por la ventana a la calle. Es lo que hacían aquí en los Estados Unidos. Sí, pero después usted tiene que caminar, porque no hay transporte público, caminar la basura para ir a su cita. No habría calles, no habrían puentes, no habría aeropuerto, no habría puertos para importar cosas. Podemos seguir y seguir y seguir. Al final, el gobierno sí trae beneficio a nuestra vida. Sí, el gobierno molesta y frecuentemente molesta. Y sí, el gobierno muchas veces es injusto con nosotros. Sí, sin duda. Por ejemplo, tenemos un trabajo que estamos haciendo aquí en la entrada del edificio, en la esquinita del edificio.
Yo no he visto tanta burocracia, y digo burro con doble R, tanta burocracia en tratar de arreglar eso con los permisos y las inspecciones, pero son sumamente incompetentes en responder un mensaje. Entregamos una enmienda a los planes en diciembre, demoraron 6 meses para aprobarla porque simplemente se le olvidó que estaba ahí. O sea, cosas tan ridículas y frustra a uno, y aún así sirven su bien. ¿Por qué? Su labor, su trabajo, el departamento de edificios, es para asegurar que hay algún grado mínimo de seguridad en la estructura de los edificios. Muchos de nosotros hemos escuchado de fachadas de edificios en Manhattan y en el Bronx caer a la calle, amén. De repente un pedazo ahí en la calle. ¿Y sabe lo que es la primera cosa que la gente dice? ¿Y dónde estaba la ciudad en esto? Es la primera pregunta que hacen. ¿Y qué sabía la ciudad sobre esto? ¿Y qué hizo la ciudad sobre eso? Pero después, cuando nos toca a nosotros, no queremos ciudad. Amén. Yo le dije que esto es picoso. Ahora, sí podemos tener un debate en cuanto a la cantidad de gobierno, cuán involucrado el gobierno debe estar en nuestras vidas diarias. Eso sí, podemos tener mucho debate, y esos son los debates entre republicanos, demócratas, libertarios, progresivos, o progresistas, se dice, conservadores. Ellos debaten cuán involucrado sí debería el gobierno estar en nuestras vidas, pero no podemos abandonar la idea de gobierno, porque trae beneficio a nuestra vida. Al contrario, anarquía, la ausencia de gobierno, es diabólico. Amén. Y el pastor ha predicado acerca de la anarquía anteriormente. Eso sí es diabólico, porque Satanás es anarquista. Dios es un Dios de orden, y existe rangos en el cielo, y hay orden y estructura. Satanás es anarquía. Anarquía es diabólico. Ok, ¿cuál es el primer propósito del gobierno? Es para nuestro bien. Para nuestro bien. Segundo, es para castigar lo malo. Es para castigar lo malo. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, si estás mintiendo en sus impuestos, si estás mintiendo en las aplicaciones para beneficios, si estás engañando a la ciudad con obras en su casa, si estás lo que sea, pero si haces lo malo, teme, tenga miedo. Porque no en vano, el gobierno lleva, yo estoy poniendo la palabra gobierno, no en vano lleva la espada, el gobierno lleva la espada, pues es servidor de Dios. El gobierno es un servidor de Dios para usar la espada contra lo malo. Vengador para castigar al que hace lo malo. El gobierno también es siervo de Dios para castigar lo malo, para castigar los malhechores. Y aquí vemos la palabra espada, que describe la fuerza disciplinaria de parte del gobierno para castigar lo que es hecho, lo que es mal hecho. Y aún puede incluir la muerte. Entonces, el gobierno tiene el propósito de identificar los malos hechos y castigarlos, y también para crear, estoy tratando de buscar la palabra correcta, para crear temor y amonestación en la gente
para no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Eso es el ideal del gobierno. Entonces, hermanos, aquí vemos los dos propósitos del gobierno. Para hacer bien, para ser de beneficio a las personas y también para castigar los malos hechos. Ok. ¿Cuál es nuestro deber frente a las autoridades y por qué? Ok, entendemos lo que es el gobierno, amén. Entendemos el propósito del gobierno, es para nuestro bien, para nuestro beneficio, pero también es para castigar los malos hechos. La pregunta es entonces, ¿cuál es nuestro deber frente al gobierno? Y esta pregunta vamos a contestarla brevemente esta mañana, pero a más profundidad en la tarde. Porque hay excepciones, hay excepciones que vamos a hablar en la noche. Pero vamos a hablar de la regla principal. Si el gobierno fue ordenado de parte de Dios y existe para nuestro bien y para castigar los malos hechos, la pregunta es, como cristianos, ¿cuál es nuestro deber frente a las autoridades? Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Leamos del versículo 1 al 5 para que vayamos entonces absorbiendo el pasaje entero. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ya entendemos eso, amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso vamos a estudiar más a profundidad en la noche. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, debido al hecho que el gobierno ha sido establecido por Dios, debido al hecho de que el que resiste al gobierno, a Dios resiste, en algún sentido. Debido al hecho de que el gobierno fue hecho para nuestro bien. Debido al hecho que el gobierno existe como siervo para Dios o de Dios, vengador a los que hacen lo malo. Entonces, debido a todas estas razones, ¿cuál es nuestro deber? En general, someter. 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 Somos llamados a someter, a ser sumisos, a ser obedientes al gobierno. Nuestro testimonio general debería ser una de obediencia y respeto como ciudadanos. Consideren, mis hermanos, el contexto de nuevo. Esto era el gobierno romano, el gobierno del cual Pablo estaba hablando aquí en este pasaje. Y él estaba hablando a la iglesia que estaba en Roma. Ellos entendían el poder, ellos entendían la crueldad,
Ellos entendían la injusticia, ellos entendían la persecución. Y aún así el Señor a través de Pablo aquí está diciendo, es necesario ser sumiso, sujetos, obedientes al gobierno. Aún con el gobierno, a mí no me gusta el gobierno y el gobierno no le gusta a mí. Aún cuando el gobierno no trabaja para mí o es injusto para conmigo. Y hay dos razones aquí por las cuales deberíamos ser sumisos. Versículo 5. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, primer incentivo, porque dice, nuestro sometimiento, nuestra obediencia, no debería ser solo por razón, no solamente por razón del castigo. Eso significa que el castigo sí es una razón, solo que no es la única razón. Amén. Dice, no solamente por temor al castigo. Bueno, debemos ser obedientes porque no queremos castigo. Eso es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando le damos una pela. Amén. Cuando aplicamos consecuencias, cuando aplicamos castigo a nuestros hijos. El temor al castigo, a las consecuencias, sí es un motivador para la obediencia. Y entonces, hermanos, deberíamos vivir con cierto temor. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros allá en la casa instalamos una piscina hace un año. Pero yo había comprado la piscina hace 2 años. Es una piscina no subterránea, sino arriba de la tierra. Y entonces contratamos el contratista para nivelar la tierra y para hacer un fundamento. Había comprado la piscina, tenía que armar la piscina y yo no voy a armar una piscina porque seguramente va a haber liqueo. Entonces contraté a alguien que sí sabe instalar una piscina correctamente. Todo listo. Y de repente el hombre me dice, no había comenzado. Habíamos hecho la nivelación, se puede decir así, el nivelar de la tierra, hacer el cimiento, el fundamento para la piscina. Y entonces yo estaba emocionado, porque tener una piscina era un sueño de niño para mí. O sea, siempre había querido una piscina. No me gusta playa, me gusta piscina. Y entonces el hombre hace un comentario y dice, él dijo, tenemos que firmar el contrato. Y él borró una línea en el contrato que yo tenía acerca de que el contratista tiene que buscar todos los permisos necesarios. Pero eso es lenguaje estándar, porque si no existe, no hay permisos para buscar, si no es requerido. Resulta ser, él dijo, yo voy a borrar esa línea. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo no voy a buscar el permiso. Yo dije, ¿qué permiso? Él dijo, para hacer esto tiene que conseguir un permiso. Y yo dije, pero qué tontera. Un permiso para una piscina. Entiendo si es subterráneo, eso sí yo entiendo. Porque si eso no está bien hecho, entonces la gente puede morir. Pero algo arriba de la tierra, hecho de aluminio, yo pensé, qué cosa más ridícula. Pero yo fui y comencé a buscar y era verdad lo que dijo el hombre. Y él me preguntó, ¿pero sus vecinos tienen buena relación con sus vecinos? Y dije, sí, entonces ellos no van a hablar. Y dije, ok, y en ese momento mi conciencia, y voy a hablar de la conciencia, mi conciencia comenzó a trabajar. Y el temor comenzó a trabajar también. Porque yo voy a vivir con esa piscina ahí y todos los días voy a estar pensando, ¿qué están pensando los vecinos?
¿Y si llaman a la ciudad? Y viene un inspector aquí, y yo tengo que desbaratar todo esto. Los jóvenes han disfrutado la piscina, han ido allá el año pasado. Yo dije, demoró 5 minutos, las películas dando vuelta en la cabeza, y dije, no. Yo dije a los hombres, perdóname, pero vamos a posponer el trabajo, voy a conseguir los permisos. Y esto ya era agosto. Y yo dije, vamos a posponer los permisos, el trabajo, voy a conseguir los permisos. Se atrasó el trabajo 1 año. Porque ya en invierno no se pone una piscina, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces pospuse el trabajo y tuvimos que hacer el cimiento de nuevo. Porque era hecho con arena, ¿cierto? Arena como golpeada, así. Entonces con el invierno, con la nieve y todo eso, la lluvia y todo, se deformó un poco. Tuve que pagar un poquito más. Pero tengo conciencia limpia de que esa piscina es legal. Y entonces la vecina puede decir algo, aquí está. La otra vecina puede decir algo, aquí está. Todo hecho al código. ¿Por qué? Primero, tenía temor. Y en segundo lugar, para tener por la conciencia. Porque ¿qué dice el versículo 5? Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y entonces la idea aquí, mis hermanos, es que deberíamos ser obedientes por causa de la conciencia. Esto significa que debemos de ser obedientes porque queremos estar primero en obediencia al Señor, una conciencia limpia que estoy en obediencia al Señor. Con esa piscina ilegal ahí, ¿cómo podría yo dar testimonio a mis vecinos si ellos saben que yo hice algo mal hecho? Es un monumento de desobediencia. Ahí. Amén. Y en segundo lugar, tener conciencia limpia delante del gobierno. Porque ¿qué dice el versículo 3? Vuelven al versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella. Entonces, para tener conciencia limpia frente a Dios y frente al gobierno y no tener ese temor, pospuse el trabajo 1 año y hicimos las cosas como correspondía. Y al final fue para nuestro bien, porque ni sabía algunos de los detalles acerca de cuando hay relámpagos y cómo preparar la piscina con el hermano Roque y el hermano Juan Pablo debe saber. Hay un alambre de cobre que va alrededor de la piscina y eso es para que la piscina no se electrifique. Si llega si de un relámpago cae. Imagínense, claro, yo no voy a estar en piscinas si hay relámpagos, pero ojalá. Aunque quizás, hermanos, teniendo la piscina ilegal, un relámpago cae sobre mí. Y entonces, detalles que yo no sabía. Un alambre de cobre va así alrededor de la piscina. Y también tiene su poste eléctrico con un cover especial para que el agua no llegue y toda esta cosa. Y es para protección, es para cuidar y proteger. Y entonces, al final, tengo la conciencia limpia. Amén. Vamos todos a la piscina, vamos. Y entonces, eso es la idea, mis hermanos. Es someter, no solamente porque tememos el castigo,
sino para tener conciencia limpia. ¿Sabe qué? Es mejor pasar un poco de trabajo. Y el ejemplo que yo di, eso es un ejemplo de lujo, ¿ok? No es una necesidad. Pero es mejor pasar un poco de trabajo haciendo las cosas bien en vez de tratar de sacar algún tipo de beneficio a la izquierda, a lo oculta. Y uno va a vivir entonces con temor y también con la conciencia manchada. No va a tener libertad de conciencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, mis hermanos. Y solo algo adicional, mis hermanos. Debemos de hacer lo correcto y lo bueno, aun si sabemos que no hay riesgo de castigo. Amén. Pensemos en nuestros hijos. A mí me cae mal si mis hijos hacen lo correcto simplemente porque yo estoy ahí y tengo la correa en mano. Amén. ¿Cuántos de nosotros como padres queremos que nuestros hijos hagan lo correcto simplemente porque es lo correcto? No importando si nosotros estamos o no estamos. Eso es la meta de nosotros como padres, ¿cierto? Porque va a llegar un punto en la vida en que ya vamos a soltar los muchachos y vamos a ver lo que hay. Amén. Y en un sentido, claro, el gobierno no es un padre, no es una figura paternal para nosotros. Pero el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, sí es figura paternal para nosotros. Y si Él ha establecido el gobierno como autoridad, Él va a querer como Padre que nosotros, siendo sus hijos, hagamos lo correcto, no importando si el gobierno, que es servidor para ejecutar justicia, amén, está ahí pendiente o no. Sí, lo di como otro ejemplo la otra vez, el pastor Amparo y su iglesia. En edificar su templo, ellos han decidido que van a hacer las cosas correctamente de acuerdo a la ley, para tener conciencia limpia. Y eso ha atrasado. ¿Por qué? Porque vienen los inspectores y quieren una mordida, quieren un soborno. Y Él no lo va a hacer. Y inventan, y posponen, y atrasan. Y todavía ellos están tratando de edificar ese templo. No sé en qué estatus está. Pero Él tiene conciencia. Y nadie puede decir nada de ellos. Porque aquí está el papel. Y mirando a la gente con los ojos en alta, ¿cómo se dice? Con la frente en alta. Él puede mirar a la gente y saber que ha hecho la cosa correctamente. Amén. Sé que el gobierno frustra. Pero la pregunta es, ¿esa es una excusa para desobedecer? No lo voy a contestar para usted se conteste para sí mismo. Amén. Cada uno de nosotros sabe nuestra situación, nuestra condición, lo que hicimos, lo que estamos haciendo, lo que pensamos hacer. Y entonces, como yo dije, es un ideal alto y fuerte. En la noche entonces vamos a seguir estudiando y vamos entonces a mirar uno de los aspectos prácticos de este deber de obedecer. Vamos a ver si el creyente puede resistir el gobierno y bajo qué circunstancias. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad. Ayúdanos, Señor, a vivir esta realidad, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a las autoridades superiores que ha colocado en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener el testimonio claro y en alto, Señor, frente a todos. En el nombre de Jesús. Amén.